Aquí, tratando de capturar la señal muy bien. Soy Manuel Quires Cruz, maestros, para los que no me han visto todavía en estas transmisiones. Estoy haciendo estas transmisiones diariamente para abordar los aspectos de los aprendizajes clave y tratar de hacer una revisión de algunos de los temas que son importantes. Hemos estado hablando el día de ayer de los tonos creativos. Estuvimos hablando de los tonos creativos, sentir de la libertad, el proyecto, los conceptos, el proyecto de vida. El día de hoy vamos a hablar del humanismo. Primero que nada, yo trato de identificar siempre históricamente a qué se refiere cuando me están hablando de humanismo. Y cuando me están hablando de humanismo, yo entiendo inmediatamente, asocio nuevamente a las grandes revoluciones del capitalismo. Así tenemos a la Ilustración, que es la gran revolución capitalista en la política, el paso del sistema político, la conquista del poder político por la burguesía. Pero desde la Edad Media, la primera gran revolución que surge tiene que ver con el humanismo. Y esta gran revolución se identifica también con el Renacimiento, una gran revolución en el arte. El humanismo coloca al hombre por encima de todas las cosas. Por eso, viniendo de la Edad Media, había una concepción diferente de qué y qué condición tenía que estar en primer término. Lo que hace el humanismo, lo que pretende hacer el humanismo, es recuperar la condición del hombre. Por eso estas grandes revoluciones capitalistas son las que van a dar pauta después a lo que va a ser el liberalismo. Después antes vendrá la Gran Revolución Francesa, pero anterior a la Gran Revolución Francesa, la Revolución de Independencia de los Estados Unidos de América. Estos estados que se independizan de Inglaterra, sobre todo porque era la metrópoli, muchos de ellos irlandeses inclusive, que conforman las colonias desde Virginia o Filadelfia o New York, o Connecticut, Rhode Island, Delaware, ¿sí? New Hampshire, o Carolina del Norte, Carolina del Sur, incluida posteriormente New Orleans, ¿sí? Entonces, todas estas colonias anteceden en su independencia a la Gran Revolución Francesa, pero ya cuando se da la Revolución Francesa, el humanismo ya ha avanzado, inclusive desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, toda esa parte que tiene que ver con el humanismo, con el Renacimiento. Por eso cuando los aprendizajes clave me empiezan a hablar de que el enfoque es humanista, entonces yo inmediatamente me voy en esa parte histórica, donde esta parte que dio origen al nombre de un pensamiento que no solo fue pedagógico, sino que fue literario, estético, filosófico e inclusive religioso. Entonces se transforma la manera de pensar y de vivir en torno a una idea principal, que es el hombre. El hombre ahora está en el centro del universo, ¿sí? Es la criatura predilecta ahora, digna de todas las cosas que haya sobre la tierra. Entonces el humanista empezó siendo un efecto, inclusive un catedrático de humanidades, y a propósito consistía su actividad en formar a los alumnos para una vida al servicio de la comunidad civil. Esto es lo que hay que ver. Bueno, esto no me lo dicen los aprendizajes clave, ¿eh? ¿Qué hacen aquellos humanistas? Otorgan una base amplia de conocimientos, principios éticos, capacidad de expresión escrita, hablada. Obviamente se habla en Europa el latín, y la lectura y el comentario de los autores de la antigüedad griega y latina. Ahí va el humanismo, recupera valores. Pero si yo ya voy al documento, el humanismo es señalado como el enfoque en el que se van a soportar los aprendizajes clave.
desde el tercero constitucional, desde el artículo tercero constitucional, se señala a la educación como un derecho, y cuando se hace esto, debe de orientarse al desarrollo armónico de los seres, como hemos venido comentando. Desde este enfoque, entonces, la pregunta es: ¿cuál es la finalidad de ayudar a desarrollar las facultades del sujeto? Y el documento de aprendizajes claves empieza a contestar. La finalidad, dice, es contribuir al desarrollo de las facultades. Aquí he encontrado dos términos a lo largo del documento. En un momento me habla de facultades, en un momento me habla de capacidades. Capacidades lo estoy identificando yo en los aprendizajes clave a través de las preguntas que van haciendo, como la primera famosa pregunta: ¿para qué se aprende? ¿Sí? Y entonces tendría que relacionarse con los textos de Jacques Delors, ¿sí? Y desde ahí las facultades y el potencial de todas las personas que va narrando el documento, que se encuentran en la parte cognitiva, física, social y afectiva. En este tono, el hombre se forma de estos elementos, desde esta idea: cognitivo, físico, social, afectivo, y el sujeto está en condiciones de igualdad para que esas cuatro condiciones a su vez se realicen plenamente. Es decir, aquí estaríamos asociando con ese concepto que no hemos encontrado en aprendizajes claves, que es la plenitud. Y de lo que se trata, dicen ellos, es de que participen activa, creativa y responsablemente en las tareas que conciernen a los sujetos, a la sociedad, y no deja de insistir en que todo esto se tiene que ver en un plano local y en un plano global. Por eso la respuesta que se da tiene que ser a nivel nacional, a nivel de nación, a nivel de nuestro país, pero también una respuesta que responda, perdón la redundancia, a las demandas de orden mundial global. Por ello, lo que tratan de hacer desde los aprendizajes clave es identificar los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores. Aquí están regresando a su concepto de aprendizaje clave. Aquí le falta agregar nada más práctica para tener los 5 conceptos que mueven en el concepto de aprendizajes clave. Y estos conocimientos, habilidades, actitudes y valores son los que los niños, las niñas, los adolescentes requieren para alcanzar su pleno potencial. Vuelven a utilizar nuevamente pleno, pero no explican todavía. Hay una parte que tiene que explicarse, ¿sí? Porque si no va a chocar, de hecho ya vemos que choca, porque no me explican cómo se vive en plenitud en el siglo XXI, y lo que dicen en el documento, lo que van señalando es que la vida en sociedad requiere de aprender a vivir. Esa es otra de las capacidades, esa es otra de las que ellos llaman capacidades, y supone que debe de haber principios compartidos en todos los seres humanos, tanto dicen en forma personal como en los entornos virtuales, inclusive los principios que deben de traducirse en actitudes y en prácticas señalan son la fraternidad, por ejemplo, y la igualdad, la promoción y el respeto de los derechos humanos, la democracia y la justicia. Tenemos entonces la fraternidad y la igualdad, dos conceptos: la promoción y el respeto de los derechos humanos, sobre uno solo otros dos; la democracia y la justicia son dos más; la equidad 7, la paz 8, la inclusión 8 y la no discriminación 9 conceptos en los que basan esta parte del humanismo. Estos principios que manejan, que señalan, deben de traducirse en actitudes y en prácticas que sustenten o que inspiren y legitimicen el quehacer educativo. Es decir, estos conceptos tengo que agregarlos yo a los conceptos del artículo 42 de la Ley General de Educación: la seguridad, el cuidado, la protección de las integridades física, psicológica, social, el respeto a la dignidad del ser humano, ¿sí? Y colocar una disciplina acorde a la edad y la inclusión
de aquellos niños o adolescentes que tienen barreras de aprendizaje o dificultades, distancias entre ellos y los contenidos. Y el concepto de educación lo tengo que recuperar para poder hablar de esta parte humana, y yo voy al concepto y entonces veo las raíces, ex hacia afuera, lo entiendo como hacia afuera, ducere, que debe de pronunciarse ducere, como conducir, como guiar o como llevar. Significa entonces que todos los sujetos portamos en nuestro interior las capacidades que deben de ser y que son de hecho susceptibles de alimentarse, de hacerlas surgir y de demostrarlas en la experiencia de la vida. Por eso lo que hacemos nosotros los maestros es que trabajamos con las capacidades, con las habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, valores, conocimientos, análisis, síntesis, capacidad de observación, descripción, pensamiento complejo, con todo lo que quieran. Trabajamos con los niños y ayudamos a que ellos, a través de nuestro ejercicio práctico docente, de práctica docente, porque la única que es docente es la práctica. Nosotros somos profesores o maestros, no somos docentes, nosotros no somos docentes, nosotros somos profesores y maestros, y nosotros actuamos para sacar, como dijera el gran Federico Froebel, que por cierto, pasado mañana es 21 de abril, Día de la Educadora, en honor a Federico Froebel, diría Federico Froebel, en su ley de adentro hacia afuera, sacar todas esas capacidades que se traducen en educación. Por eso, los aprendizajes clave lo que van marcando es que desde ese enfoque humanista, educar a partir de valores humanistas, dicen, implica formar en el respeto y la convivencia. Si el respeto es, ya hace rato mencionamos 9 principios, y aquí agregamos el respeto, agregamos la convivencia, hay que desmenuzar el documento, la diversidad y el aprecio por la dignidad humana. Entonces tengo el respeto. Yo digo que la disciplina debe de traducirse en trabajo. Esto no lo dicen los aprendizajes claves, pero lo agrego yo. También le puedo agregar también para que pueda yo conformar un mejor concepto que supere a esto. Porque lo que está sucediendo es que tengo aquí el respeto, pero me falta el trabajo. Y cuando yo voy a los organizadores curriculares del ámbito 5, que tiene que ver con las habilidades socioemocionales y el proyecto de vida, cuando yo voy hacia los organizadores curriculares ya con la descripción de las emociones y sus ámbitos, entonces coloco el trabajo, porque el respeto y el trabajo me dan el sentido de pertenencia, ¿sí? Voy capturando el sentido de pertenencia porque lo que yo les muestro a mis alumnos es respeto y trabajo. Y diría yo, lo menos que espero de parte de mis alumnos es que ellos también me muestren respeto y trabajo. Por eso, esta idea del respeto, de la convivencia en la diversidad, en el aprecio por la dignidad humana, en las relaciones que se promueven de solidaridad y en el rechazo a todo lo que son las formas de discriminación y violencia. Eso es lo que tenemos que evitar, eso es lo que tenemos que generar, respeto, convivencia, inclusión, solidaridad, ¿sí? Eso es lo que tenemos que generar con nuestros niños. Por eso, esta parte, nosotros vemos que hay una crisis en esta parte o en esta idea del valor respeto. Una crisis que nosotros enfrentamos con padres de familia, pero que también desde la propia Secretaría de Educación Pública, en el mismo proceso de modernización educativa, nos echaron a los padres de familia a través del buzón escolar. Entonces, ahí es donde yo observo que tengo un problema. Observo 3 problemas que no marcan los aprendizajes clave. El primer problema es un problema de práctica docente. Ese sí lo puedo resolver. El segundo problema es un problema de identidad profesional. Es decir, hay quienes no se sienten maestros. Y yo creo que lo primero que debe de suceder para que yo sea maestro es sentirme maestro. Y el tercer problema es un problema de identidad sindical.
Esto es un problema que yo no puedo resolver, que los maestros tienen que resolver también, las organizaciones sindicales, y regreso, tengo el problema con los padres de familia, porque los padres de familia, ahora imagínense que ahora sepan que los aprendizajes esperados se tienen que hacer públicos. Se van a agarrar muchos padres. Hay un problema muy difícil con los padres que merece hablarse en otro momento. Regreso entonces el respeto como un valor que permite, junto con el concepto de trabajo, hacer el sentido de pertenencia. La convivencia, yo sostengo que es necesaria socialmente con base en el origen y el desarrollo de las sociedades humanas y su producción cultural, es decir, históricamente. Si estoy en un enfoque humanista, recupero las condiciones históricas y tengo que observar la diversidad desde el respeto y la convivencia como elementos fundamentales para que yo pueda incluir a todos en esta gran sociedad humana. La dignidad, por ejemplo, como una parte de la personalidad del sujeto, como una parte del sujeto, como una parte de esta sociedad humana, tengo que ponerla en práctica porque quienes estamos en educación, yo sostengo que somos personas humanas y quiero dar claridad. Puedo estar en un error y si estoy en un error, pues me atrevo, lo expongo y espero la corrección. Quienes están ligados a cuestiones fiscales son personas físicas. Las empresas se denominan personas morales. Un representante jurídico, quien está ligado a cuestiones de leyes, se identifican como personas jurídicas. Así creo yo que quienes estamos ligados a la educación somos personas humanas. La dignidad humana, entonces, es el valor esencial, dicen, esto sí lo dicen desde los aprendizajes clave, la dignidad humana la ven como un valor esencial. Este valor esencial es un valor que no tiene precio, es decir, no hay un valor con un precio, no es cuantificable, no es cosificado. Ese valor está adentro y es merecedor intrínsecamente del respeto absoluto. Y es el fundamento de los derechos humanos. Por eso esta parte de la condición humana, donde todos los seres humanos tienen la misma dignidad independientemente de su condición social o económica, inclusive de características físicas, de origen étnico o de origen nacional, religión, edad, sexo, género, condición, salud, etcétera. Todo esto sí lo está marcando los aprendizajes clave cuando me hablan del concepto de dignidad humana. Y en este tono, el enfoque se va presentando y la dignidad se va rescatando entonces como los valores superiores de una persona. Y desde la propia escuela, lo que me dice el documento es que toda la escuela debe hacer un buen uso de los recursos humanos, aunque yo diría que así como me están hablando de una escuela al centro, también tengo que reconocer que hay una escuela decadente que me invita a hacer una pregunta: ¿por qué algunos maestros muestran actividades donde el celo, la envidia, el chisme están presentes? Con todo, la institución, dicen desde los aprendizajes claves, se tendría que hacer cargo de toda esa administración y hacer un uso efectivo de los recursos económicos, lo cual en nuestra sociedad puede ser una paradoja, porque hay escuelas que no cuentan con lo elemental. La pregunta sería entonces, ¿cómo manejar recursos económicos si no se cuenta con lo elemental? Y no se diga sobre las cuestiones tecnológicas o sobre lo social, viviendo en un país rico pero inmensamente pobre, un país rico que ha sido tocado por la corrupción ya de los últimos 3 gobiernos, porque de acuerdo a datos inclusive de Banco Mundial, cuando Fox recibe el gobierno, ocupamos el lugar 53 en corrupción y Fox lo deja en el lugar 70. Calderón lo deja en el lugar 100. Imagínense en qué lugar estamos. Me recuerda como Uganda con Idi Amin que fue retirado su gobierno. Entonces, vivimos en un país rico,
pero inmensamente pobre. Tenemos casi 70 millones de personas viviendo en la pobreza, sin contar los que están en la pobreza extrema. Esas visiones de hacer uso efectivo de recursos que no se tienen un estilo tecnócrata de la educación. Eso no lo dicen, por supuesto, pero eso lo digo yo. O sea, tienen un estilo tecnócrata donde la pregunta viene a ser: ¿y dónde queda el humanismo entonces? Nada más porque trabajo, porque debo de poner en cuenta esos principios que me señala el documento, pero mientras que no se solucionen los problemas, mientras que no se solucionen los problemas que afectan al grueso de la población, será difícil avanzar. Por eso el discurso a favor de la diversidad y en contra de la discriminación y de la violencia están vigentes en el documento, y el propio aprendizaje es clave. Proponen varios párrafos: reconocerse como persona local y global con responsabilidades sobre la preservación del planeta. Ahí tenemos otro ámbito que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Habrá que leer con mucho cuidado el documento para poder observar el planteamiento curricular que propicia una mirada crítica, histórica e incluso prospectiva como punto de arranque para la formación de los estudiantes, como ellos mismos lo están diciendo ya desde la página 24, desde la página 25. Desde ahí empiezan a hablar de todo esto, porque yo diría que solo practicando una lectura de este documento con calma, una lectura con una mirada crítica, encontraremos si esto que se ha quedado escrito es correcto, si lo que está ahí escrito es correcto, si lo que yo menciono en el discurso es correcto y choca. Entonces hay conceptos e ideas de los que se está hablando, pero no se explican o no se les da tratamiento en el plan y programas. Y a manera de ejemplo, regreso a la cuestión de la conceptualización de estrategia y a la situación del concepto de plenitud, porque aquí en la parte del humanismo sí me habla 2 veces de que se tiene que vivir en forma plena, pero nunca me dice qué es plenitud y no señala cómo vivirán los alumnos en plenitud en el siglo XXI, cosas que se dicen pero no se tratan, y al omitir explicarnos la palabra, al omitir explicarnos el concepto, al omitir respondernos a una pregunta, encuentro un modelo sin patas, cojo y fácil de tropezar y desmoronarse. Soy Manuel Quiles Cruz y la próxima sesión hablaremos de la ética del cuidado. Muchas gracias a todos ustedes que me están escuchando en estas noches. Les agradezco mucho, muy amables. Buenas noches, maestros. Hasta luego.